Hay una canción que Cornelio Reina grabó en 1973 y que nunca volvió a cantar en público después de cierta noche. No porque la olvidara, no porque ya no le gustara, sino porque cada vez que intentaba abrirla con la boca, algo se le cerraba por dentro. Algo que tenía el rostro de su compadre, de su hermano de batalla, del hombre con el que construyó todo desde cero en los polvorientos caminos del norte mexicano. Esa noche, en algún lugar entre Monterrey y el olvido, Cornelio Reina entendió que el mayor golpe de su vida no se lo había dado la pobreza, ni la enfermedad, ni la industria del espectáculo. Se lo había dado el único hombre en el que verdaderamente había confiado. El hombre al que llamaba compadre. El hombre al que había presentado como su hermano frente a miles de personas en escenarios de todo el norte. El hombre cuyo acordeón había sido durante casi una década la música de fondo de todo lo que Cornelio Reina había construido. Y esa noche, cuando la traición finalmente tomó una forma concreta y verificable, Cornelio Reina hizo lo que los hombres de su generación y de su región hacen cuando el dolor es demasiado grande para ser nombrado. Guardó silencio. Un silencio que duró el resto de su vida. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a contar sobre Cornelio Reina. La primera tiene que ver con lo que realmente pasó esa noche, en que los relámpagos del norte tocaron su último acorde juntos, y por qué la versión oficial que circuló en los medios durante décadas nunca cuadró con los testimonios de quienes estuvieron presentes. La segunda revela un secreto de familia que Cornelio cargó durante décadas y que explica muchas de las decisiones más dolorosas y más incomprendidas de su vida. La tercera te va a partir el corazón, porque tiene que ver con su cuerpo, con su voz, con lo que le estaban haciendo por dentro, mientras él seguía subiendo a los escenarios a sonreír para miles de personas que no tenían idea de lo que su artista favorito estaba padeciendo. Y la cuarta, la que más duele y la que más personas han querido enterrar, es sobre lo que quedó cuando él ya no pudo defenderse. El legado, el dinero, los hijos, los derechos de las canciones y el nombre de un hombre que murió creyendo que había construido algo permanente, cuando en realidad la industria y algunas personas cercanas a él ya habían comenzado a desmantelarlo. Si abandonas antes del final, te perderás la historia de lo que le pasó a su fortuna y a su familia en los años que siguieron a su muerte, una historia que sus seres más cercanos han intentado enterrar con la misma determinación con que enterraron a él. Te aviso, cuando lleguemos a cada una. Guarda este nombre desde ahora, Ramón Ayala. Lo vas a necesitar para entender absolutamente. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Todo lo que viene. Puces, Nuevo León, 1940. No había nada fácil en nacer en General Terán en esa época. Era un municipio pequeño, caluroso, rodeado de monte y de silencio, donde las familias vivían de lo que la tierra daba y de lo que el esfuerzo alcanzaba a multiplicar, y donde el concepto de futuro era algo que se medía en términos de cosecha, no de ambición. El cielo en esos meses de verano era blanco de calor, y los niños crecían sabiendo antes que nada el peso del trabajo y la textura del polvo. Cornelio Reina Garza llegó al mundo el 12 de abril de ese año en una familia que conocía el trabajo antes de conocer el descanso. Su padre era un hombre de campo, serio, de pocas palabras, de esos que creen que el afecto se demuestra con presencia y con pan sobre la mesa, no con abrazos ni con canciones. No era un mal hombre. Era un hombre formado por la dureza de su tiempo y de su lugar, y esa dureza la transmitió, consciente o inconscientemente, a sus hijos. Pero las canciones llegaron de todas formas, porque en el norte mexicano la música no era un lujo ni un entretenimiento. Era el idioma con el que la gente procesaba el dolor, la distancia, la nostalgia y la alegría a partes iguales. Era la única forma de terapia que existía en esos ranchos y en esos pueblos donde nadie hablaba de lo que sentía, pero todos cantaban sobre ello. Cornelio creció escuchando los corridos que corrían de boca en boca por los caminos de tierra, las polcas que hacían vibrar los pisos de madera en las fiestas de pueblo, los valses que los viejos tarareaban sin saber que estaban preservando una tradición que venía de mucho más atrás de lo que cualquiera de ellos podía rastrear.
No hubo academia. No hubo profesor de solfeo ni clases de teoría musical. Lo que hubo fue oído y voluntad, y esa capacidad que tienen ciertos seres humanos de absorber el sonido del mundo y convertirlo en algo propio, en algo que lleva su firma, aunque no hayan estudiado cómo firmarlo. Desde muy joven Cornelio mostró que tenía voz. No solo volumen, no solo afinación, sino esa cosa intangible que los músicos llaman presencia y que no se puede enseñar ni comprar. Cuando Cornelio cantaba, la gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo, dejaba de comer, dejaba de hablar, dejaba de moverse, se quedaba quieta escuchando. Y eso, en un pueblo donde la competencia por la atención de la gente era intensa y donde todos tenían historias que contar, era algo extraordinario. El primer trauma formativo llegó de la manera en que llegan casi todos los traumas en los pueblos del norte, sin anuncio, sin preparación, sin tiempo para procesar. La economía familiar nunca fue estable, y hubo épocas en que la situación se puso tan difícil que Cornelio tuvo que salir a buscar trabajo en lugar de buscar escuelas. Eso marcó su educación, que fue interrumpida y fragmentaria, lo cual le generó una herida que él nunca habló directamente, pero que se asomaba en ciertas entrevistas cuando los periodistas le preguntaban sobre su infancia, y él cambiaba el tema con una sonrisa cansada que decía, más de lo que cualquier respuesta podría haber dicho. Aprendió a leer y a escribir, pero nunca tuvo acceso a la educación formal que le habría dado herramientas para navegar el mundo de los contratos, los derechos y los negocios que más tarde vendría a cambiarlo todo. La pobreza no es solo la falta de dinero, es también la falta de tiempo para ser niño, la carga de responsabilidades que llegan demasiado pronto, el aprendizaje brutal de que en este mundo hay que ganarse hasta el derecho a soñar, y la ausencia de los mapas que otros tienen desde la infancia para moverse en ciertos territorios del poder. Pero Cornelio soñó. Y más que eso, actuó sobre el sueño con una consistencia que impresionaba. Desde adolescente empezó a tocar en fiestas locales, en reuniones de familia, en cualquier espacio donde le dieran la oportunidad. No tenía el mejor instrumento, no tenía los mejores contactos, no tenía padrinos en la industria, ni familiares que lo pudieran conectar con las personas correctas. Pero tenía algo que no se compra, una conexión genuina con la gente que lo escuchaba, una capacidad de hacer que las letras de las canciones sonaran como si las estuviera inventando en ese momento para esa persona específica. Sus canciones no se sentían como actuaciones, se sentían como confesiones. Y eso, en la música norteña, donde la autenticidad es el único lujo que realmente importa, vale más que cualquier técnica, más que cualquier producción, más que cualquier maquinaria de relaciones públicas. Fue en ese circuito de fiestas y cantinas del norte mexicano donde Cornelio Reina se cruzó con Ramón Ayala. Guarda bien lo que te voy a decir aquí, porque esta información define todo lo que viene después, cada decisión, cada traición, cada consecuencia. Ramón Ayala Garza nació el 7 de diciembre de 1945 en Monterrey, 5 años menor que Cornelio, con una habilidad para el acordeón que era difícil de creer en alguien tan joven. Cuando los dos se conocieron, algo hizo clic de inmediato, no solo musical sino humano. Tenían el mismo hambre, la misma procedencia sin privilegios, la misma convicción de que la música norteña merecía ser escuchada más allá de los límites del norte, más allá de los pueblos polvorientos y los bailes de pueblo donde en ese momento se desarrollaba toda su existencia artística. Se hicieron compadres, se hicieron hermanos de facto, compartían la visión, compartían el trabajo, compartían los sacrificios de una carrera que en sus inicios era física y emocionalmente agotadora. Y decidieron unir sus talentos en lo que se convertiría en uno de los dúos más importantes e influyentes en la historia de la música regional mexicana, un proyecto que ninguno de los dos habría podido construir solo con la misma velocidad ni con el mismo impacto. Los Relámpagos del Norte. El nombre solo ya tiene electricidad. Cornelio en la voz y la guitarra, Ramón en el acordeón. La combinación era perfecta en un sentido casi matemático. La voz cálida y directa de Cornelio sobre la energía percutiva e intensa del acordeón de Ramón creaba algo que la audiencia norteña reconocía inmediatamente como suyo, como propio,
como la expresión más auténtica de su propia experiencia. Empezaron a tocar juntos a principios de la década de los 60, haciendo lo que todos los músicos del norte hacían en esa época: bailes, fiestas de rancho, cantinas, festivales de pueblo. Las condiciones eran duras, los caminos eran largos, los pagos eran irregulares, pero la respuesta de la gente era cada vez más intensa, más ferviente, más inevitable. Y lo que ocurrió después fue uno de esos fenómenos que la industria no puede fabricar, porque surge de algo real que ninguna estrategia de marketing puede simular. La gente en el norte los amaba con una intensidad casi física. Los seguía de pueblo en pueblo atravesando caminos de tierra que en temporada de lluvias se volvían impasables. Memorizaba sus letras con la misma devoción con que se memorizan las oraciones. Los identificaba como propios, como parte de su paisaje emocional más íntimo, como la voz de todo lo que ellos mismos no podían poner en palabras. No eran estrellas en el sentido hollywoodense de la palabra, con su glamour artificial y su distancia calculada. Eran algo más valioso que eso. Eran familiares. Eran la expresión musical de una región entera, que muy raramente se veía representada en los medios nacionales con dignidad y con orgullo genuino, en lugar de con el folclore de cartón que la Ciudad de México producía cuando intentaba representar Al Norte. 1963, el primer disco. Las grabaciones de ese periodo tienen una calidad de sonido que hoy se percibe como primitiva, pero que en su momento era lo que había, y sin embargo, la fuerza de las interpretaciones trasciende completamente las limitaciones técnicas. 1964, el segundo. Y para 1965, los Relámpagos del Norte ya eran un nombre que se repetía con devoción en las estaciones de radio del norte de México y comenzaba a cruzar la frontera hacia las comunidades mexicanas en Estados Unidos, esa vasta diáspora que vivía entre dos mundos y que en la música norteña encontraba el hilo que los conectaba con lo que habían dejado atrás. Hay que entender lo que eso significaba en esa época para dimensionar el tamaño real del fenómeno. No había internet, no había streaming, no había redes sociales ni algoritmos que pudieran amplificar artificialmente el alcance de un artista. La música viajaba a través de la radio, de los discos de vinilo, que pasaban de mano en mano como objetos casi sagrados, de las actuaciones en vivo que la gente recordaba durante años, y contaba a sus hijos como si fueran historias de milagros. Y los Relámpagos del Norte estaban en todos esos canales al mismo tiempo, con una presencia que se sentía simultáneamente masiva e íntima. Guarda esta fecha, 1965. Es el año en que los Relámpagos del Norte alcanzan su primer nivel de fama nacional real. Lo necesitarás para entender la magnitud de lo que se perdió 7 años después. ¡Qué risa me da! Fue uno de sus grandes éxitos de esa época, una canción con esa energía particular de la música norteña que hace que el pie empiece a moverse antes de que el cerebro procese lo que está escuchando. Pero también El Disgusto, Rosita de Olivo, Amor de los Dos y decenas más que construyeron un catálogo impresionante en muy pocos años, un archivo de canciones que representaban estados emocionales reales de una comunidad real. Cada nueva grabación era un evento. Los fans esperaban los discos con la misma ansiedad con que hoy se esperan los estrenos de las plataformas más importantes. Y Cornelio, como voz principal y cara más visible del dúo, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la música norteña, un símbolo de algo que iba más allá de su propia persona y que tenía que ver con la dignidad de toda una región y toda una clase social que la industria del entretenimiento nacional frecuentemente ignoraba o caricaturizaba. Su voz era inconfundible, cálida, directa, con una textura que te hacía sentir que te estaba cantando solo a ti, aunque estuvieras en un estadio lleno de gente. No era la voz más técnicamente perfecta del género. Era algo mejor que eso. Era una voz honesta. Y la honestidad en el arte, cuando es genuina y no calculada, crea vínculos que la perfección técnica nunca puede crear, porque apela a algo en el oyente que está más profundo que el gusto estético. Apela al reconocimiento, a la sensación de ser visto y de ser comprendido por alguien que sabe exactamente lo que sientes, aunque nunca te haya conocido.
Pero lo peor aún no había comenzado. Porque detrás de esa imagen de unidad y fraternidad que proyectaban los Relámpagos del Norte, había conversaciones que no se grababan, había tensiones que no salían en las entrevistas. Había una geografía de poder dentro del dúo que no era visible desde afuera, pero que los dos protagonistas sentían con absoluta claridad en cada reunión, en cada firma de contrato, en cada negociación con las disqueras y los empresarios del espectáculo. Y mientras Cornelio creía que estaban construyendo algo juntos, algo que pertenecía a los dos por partes iguales y que los dos defenderían con la misma convicción, Ramón Ayala estaba tomando nota de todo con una precisión que en retrospectiva resulta reveladora, de los contactos, de los empresarios, de los términos de los contratos, de los nombres de las personas que realmente movían los hilos en la industria de la música norteña, quienes tomaban las decisiones sobre qué artistas sonaban, en qué estaciones, quienes controlaban las salas de baile más importantes, quienes podían abrir o cerrar puertas con una llamada telefónica. ¿Por qué Ramón sabía más de negocios que Cornelio? ¿Por qué Cornelio, siendo el mayor y la voz principal, no tenía control real sobre los contratos que definían el futuro económico de su propio trabajo? ¿Qué tipo de acuerdos firmaron al inicio de su carrera conjunta y quién se benefició más de ellos en el largo plazo? ¿Hubo un momento específico en que Ramón decidió conscientemente preparar su salida del dúo? ¿O fue una decisión que se fue construyendo gradualmente mientras Cornelio no miraba? ¿Qué le dijeron a Cornelio cuando la separación finalmente ocurrió? ¿Y qué fue lo que realmente pasó detrás de la versión oficial que los medios repitieron durante años? Guarda esas preguntas, todas ellas. Los 70 llegaron con todo el peso de la popularidad acumulada. Para 1971, los Relámpagos del Norte eran ya un fenómeno que trascendía con comodidad los límites del norte de México. Tocaban en teatros y auditorios de ciudades importantes. Grababan para el sello Bego con una regularidad que era impresionante, dada la cantidad de trabajo logístico que implicaba cada grabación en esa época. Tenían fans en toda la franja fronteriza, desde Tijuana hasta Matamoros, y en las comunidades mexicanas de Texas, California y Colorado, que los recibían con una intensidad que a veces bordeaba el delirio colectivo. Los números eran concretos y verificables. Miles de discos vendidos por título, actuaciones que se agotaban semanas antes, contratos con televisoras regionales que los llevaban a públicos que nunca los habían visto en vivo, pero que ya conocían sus canciones de memoria. Cornelio Reina era, en ese momento, una celebridad real en toda la extensión de la palabra dentro de su género musical, y el género musical al que pertenecía era uno de los más populares y más arraigados en la vida cotidiana de millones de mexicanos a ambos lados de la frontera. Y fue exactamente en ese momento, cuando todo parecía ir hacia arriba con una trayectoria que parecía imposible de detener, cuando Cornelio empezó a notar algo que no podía nombrar con precisión, pero que sentía en cada interacción con su compadre: una distancia, una frialdad sutil pero perceptible en las conversaciones con Ramón que antes no estaba, una temperatura diferente en la relación que un hombre como Cornelio, tan acostumbrado a leer a las personas por sus silencios y sus gestos, no podía ignorar aunque quisiera. Una sensación de que su compadre estaba teniendo reuniones de las que no le informaba, tomando decisiones de manera unilateral sobre asuntos que afectaban a los dos, construyendo relaciones individuales con empresarios y productores que en teoría eran contactos del dúo y no de ninguno de los dos en particular. Cornelio no era un hombre que hablara fácilmente de sus emociones, lo cual en este caso le jugó profundamente en contra, porque en lugar de confrontar lo que estaba sintiendo, lo dejó acumularse. Lo dejó fermentar en silencio. Lo dejó crecer en el espacio entre las palabras que nunca se dijeron. Aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Lo que la historia oficial dice sobre la separación de los Relámpagos del Norte en 1972 es que fue una decisión mutua, amigable, producto de que cada uno quería explorar su carrera en solitario, de que habían llegado a un punto natural de evolución artística individual que hacía lógico y sano separar los caminos. Esa es la versión que se repitió en las entrevistas,
la que circuló en los medios de comunicación norteños durante años, la que quedó grabada en la memoria colectiva como la explicación oficial y definitiva de por qué uno de los dúos más importantes de la música norteña dejó de existir en el momento en que estaba en la cima de su popularidad. Pero esa versión tiene huecos grandes y significativos que ningún periodista se tomó la molestia de explorar con la profundidad que merecían, porque en esa época el periodismo de espectáculos en el norte de México no tenía la infraestructura ni el incentivo para hacer ese tipo de investigación. Si realmente fue una decisión mutua y amigable, ¿por qué Cornelio nunca volvió a hablar de Ramón Ayala en términos positivos en ninguna entrevista posterior durante el resto de su vida? ¿Por qué, cuando alguien le preguntaba por su excompañero, el lenguaje corporal de Cornelio cambiaba de manera visible? Sus hombros se tensaban, su mirada se desviaba y sus respuestas se volvían monosilábicas cuando por lo general era un hombre de respuestas largas y reflexivas. ¿Por qué hubo disputas y tensiones documentadas sobre los derechos de las canciones que grabaron juntos? Disputas que no cuadran con la imagen de una separación cordial entre dos compadres que simplemente decidieron tomar caminos diferentes. ¿Por qué artistas y personas de la industria que conocieron a Cornelio en los años posteriores a la separación describían en términos casi idénticos esa herida específica, esa amargura controlada pero presente que emergía cada vez que el tema salía, aunque fuera de manera tangencial? Lo que personas cercanas a Cornelio, incluyendo algunos músicos que trabajaron con él en los años inmediatamente posteriores a la separación, y que en distintas entrevistas y testimonios han dejado pistas suficientes para armar el cuadro, es que la separación no fue ni mutua ni amigable en ningún sentido real de esas palabras. Que Ramón Ayala tomó la decisión de manera unilateral, que lo comunicó a Cornelio con una brevedad y una frialdad que éste nunca esperó de alguien a quien consideraba su hermano, y que se llevó consigo no solo su talento y su acordeón, sino algo que en términos prácticos valía mucho más. La red de contactos que los dos habían cultivado juntos durante casi una década, los empresarios que los contrataban, los radiodifusores que los programaban, los productores que los grababan, la infraestructura invisible, pero absolutamente real, que convierte a un músico talentoso en un artista comercialmente viable. Ramón usó las relaciones construidas durante los años de los Relámpagos para lanzar su nueva agrupación, Los Bravos del Norte, con una ventaja competitiva que Cornelio no tenía y que Cornelio nunca tuvo. La red ya existía, ya estaba calentada, ya estaba dispuesta a recibir a Ramón Ayala con los brazos abiertos, porque esas personas ya lo conocían, ya confiaban en él, ya tenían una relación de negocios establecida con él. Cornelio se quedó con la voz, Ramón se quedó con la industria. Y hay algo más que hace esta historia todavía más complicada y todavía más perturbadora. Los derechos de las canciones que grabaron juntos, como Los Relámpagos del Norte, nunca quedaron completamente claros ni completamente resueltos de una manera que favoreciera a Cornelio de manera justa y proporcional a su contribución. Hay grabaciones de ese periodo que se siguieron vendiendo y licenciando durante décadas después de la separación del dúo. Canciones que la gente seguía comprando y escuchando, y bailando y llorando, y hay versiones muy consistentes entre personas que conocían el entorno de Cornelio, de que éste no vio los beneficios económicos de esas ventas de la manera en que debería haberlos visto, dado que él era coautor de muchas de esas composiciones, dado que su voz era el elemento más reconocible e indispensable de esas grabaciones. La industria musical en México en los años 70 era un territorio donde los contratos frecuentemente favorecían a las disqueras sobre los artistas y a quienes tenían mejores asesores legales sobre quienes llegaban a la mesa de negociaciones con buena fe y sin preparación legal. Y Cornelio, que era un hombre de música y de intuición, y no de leyes y de contratos, quedó en desventaja en ese tablero desde el principio. Quizás tú también has sentido lo que es confiar completamente en alguien y darte cuenta después, cuando ya es demasiado tarde para cambiar el resultado, de que esa confianza fue aprovechada de maneras que no podías haber anticipado porque tu modo de relacionarte con el mundo no incluía ese tipo de cálculo. Quizás conoces esa sensación específica de ver
Cómo alguien con quien construiste algo juntos, alguien a quien considerabas tuyo en el sentido más profundo de la palabra, se lleva más de lo que le correspondía, y tú no puedes hacer nada, porque en el momento en que todo ocurrió, no tenías las herramientas para defenderlo, ni las palabras para nombrarlo. Quizás sabes lo que es quedarte parado frente a una vida que creías que era tuya y entender que partes de ella siempre estuvieron en manos de alguien más que simplemente esperaba el momento correcto para reclamarlas. Cornelio Reyna supo exactamente eso y cargó ese conocimiento en silencio durante el resto de su vida, con la dignidad específica de los hombres que han aprendido que quejarse en público es una forma de perder dos veces. Después de la separación, Cornelio hizo lo que hacen los hombres de su generación y de su carácter cuando el mundo les falla de maneras que no esperaban. Siguió trabajando, no se detuvo, no se hundió en la amargura pública, no dio entrevistas denunciando a su excompañero, ni buscó la solidaridad del público a través de la victimización. Simplemente continuó, con la cabeza alta y los pies en el suelo y la voz todavía intacta, porque en el norte mexicano, la dignidad se mide en la capacidad de levantarse, no en la capacidad de quejarse, y Cornelio Reyna era fundamentalmente un hombre del norte en el sentido más completo y más exigente de esa descripción. Empezó su carrera solista con una determinación que impresionaba e incluso incomodaba a quienes lo rodeaban, porque no era la determinación desesperada de alguien que tiene miedo de fracasar, sino la determinación tranquila de alguien que sabe exactamente lo que puede hacer y confía en que el público lo va a reconocer. Y la gente respondió. Porque la voz de Cornelio Reyna seguía siendo lo que siempre había sido en su esencia más fundamental. Algo genuino, en un mundo lleno de artificios, algo que hablaba directamente al corazón, sin pasar por los filtros del cálculo comercial ni de la imagen fabricada. Me caí de la nube. Fue uno de sus primeros grandes éxitos como solista, y es casi imposible no leer en ese título algo de autobiografía, algo de la distancia que existe entre estar en la cima del mundo y encontrarte de pronto solo en el camino, sin saber bien cómo llegaste ahí. Ni por favor vino después, que me entierren con la banda. Se convertiría con el tiempo en uno de los himnos más reconocibles y más queridos de la música norteña, una canción que la gente pedía en los bares y en las fiestas con una urgencia que tenía algo de ritual, de conjuro, de la necesidad humana de nombrar el fin antes de que llegue para de alguna manera tener control sobre él. Cornelio siguió grabando, siguió tocando, siguió construyendo un catálogo solista que, visto hoy en perspectiva histórica, es una obra monumental por su extensión, por su consistencia y por la profundidad con que captura la experiencia emocional de varias generaciones de mexicanos del norte. Pero mientras Cornelio construía su carrera solista con esfuerzo y constancia, y la dignidad tranquila de quien sabe que no tiene otra opción que seguir hacia adelante, Ramón Ayala también construía la suya, y la construía con velocidad, y con los recursos que traía de su tiempo en los Relámpagos del Norte, con la red de contactos que se había llevado, con la infraestructura de la industria que ya lo conocía y ya confiaba en él. Los Bravos del Norte se convirtieron rápidamente en una de las agrupaciones más exitosas y más influyentes del norte, y Ramón Ayala alcanzó una fama que con el tiempo no solo igualó, sino que en términos comerciales superó la que había tenido con el dúo original. Para muchos en la industria, para los empresarios y los productores y los radiodifusores que tomaban las decisiones sobre quién sonaba y quién no, Ramón era el ganador claro e indiscutible de esa separación. Para Cornelio, que lo veía desde lejos con esa mezcla específica de orgullo herido y dignidad intacta que caracterizaba toda su personalidad, era una herida que nunca terminó de cerrar, una pregunta sin respuesta que se abría cada vez que el nombre de su excompadre aparecía en la radio o en una conversación. Guarda esta comparación. 1963. Los Relámpagos del Norte graban su primer disco juntos. 1972. La separación que nadie explicó honestamente. 1997. Cornelio muere. Ramón Ayala sigue activo en los escenarios durante décadas más. 34 años de diferencia en la longevidad de las carreras de dos hombres que empezaron exactamente desde el mismo punto. Pero eso no fue lo más oscuro.
Porque hay algo en la historia de Cornelio Reina que muy pocas fuentes han querido explorar con la profundidad y la honestidad que merece, y tiene que ver con su vida privada, con las relaciones que tuvo a lo largo de su vida, con los hijos que reconoció y los vínculos que construyó y los que no pudo o no supo construir, con la familia que fue formando en los intersticios de una carrera que no dejaba mucho espacio para la vida doméstica estable. Cornelio fue un hombre de su tiempo y de su región, lo cual significa que vivió con los códigos de masculinidad y de privacidad que caracterizaban al norte mexicano de mediados del siglo XX, códigos que valoraban el silencio sobre los asuntos personales como una forma de respeto tanto hacia uno mismo como hacia los demás. No hablaba de su vida personal en entrevistas, no exhibía a su familia en los medios, mantenía una separación estricta entre el artista público y el hombre privado que en esa época era valorada como elegancia y que hoy leemos de manera más compleja y más ambivalente. Aquí viene la segunda revelación. Lo que se sabe, a través de testimonios de personas que estuvieron en distintos momentos cerca de su entorno y que han compartido sus versiones en conversaciones que no siempre llegaron a los medios formales, es que Cornelio Reina tuvo una vida sentimental considerablemente más compleja de lo que la imagen pública sugería. Una vida marcada por las condiciones objetivas de ser músico itinerante en el norte de México en los años 60 y 70, lo cual implicaba meses en la carretera, noches en pueblos distintos, la soledad específica del artista, que está rodeado de gente todo el tiempo y sin embargo, frecuentemente está más solo que cualquier persona en el público. Hubo relaciones en distintos momentos de su vida que produjeron hijos, algunos de los cuales crecieron sin el reconocimiento formal de su padre. No necesariamente porque Cornelio fuera un hombre irresponsable o indiferente en un sentido moral simple, sino porque los tiempos y las circunstancias de la vida que llevaba creaban situaciones que rara vez tenían resoluciones limpias ni caminos evidentes hacia la formalización. Las giras eran largas, los caminos eran físicamente difíciles, las comunicaciones entre ciudades y pueblos del norte eran lentas e imperfectas en una época sin teléfonos celulares ni internet. Y las relaciones que se formaban en esas condiciones, relaciones reales con sentimientos reales, no siempre encontraban la manera de formalizarse o de mantenerse cuando el músico tenía que seguir hacia el siguiente destino en su agenda interminable. Esto no es una excusa, es un contexto que ayuda a entender sin necesariamente justificar, porque comprender las circunstancias de una vida no es lo mismo que aprobar todas las decisiones que esa vida produjo. Hay que ser muy cuidadosos aquí y decirlo con la precisión que el tema requiere. Estas son situaciones que personas cercanas a distintos círculos de su entorno han señalado en términos generales, no acusaciones con nombres y apellidos y fechas verificadas públicamente. Pero las preguntas existen y son legítimas. ¿Cuántos hijos tuvo Cornelio Reina en total a lo largo de su vida? ¿Cuáles fueron reconocidos oficialmente y cuáles no? Hay descendientes de Cornelio que hoy llevan otro apellido y que viven sin ese reconocimiento que les pertenece por sangre. La familia que él dejó registrada públicamente podría ser solo una parte de un árbol genealógico más amplio y más ramificado. Y eso importa no solo como dato biográfico curioso, sino como clave fundamental para entender lo que pasó con su legado después de su muerte, y por qué la historia de ese legado es tan complicada y tan dolorosa. Lo que sí es verificable y documentable es que Cornelio tuvo una familia que lo acompañó durante buena parte de su vida adulta, que sus hijos reconocidos crecieron dentro del mundo de la música, porque era prácticamente imposible no hacerlo cuando tu padre era quien era y su vida entera giraba alrededor de esa música, y que la dinámica familiar de los Reina tuvo las tensiones propias y comprensibles de cualquier familia, donde el padre es una figura pública que pasa más tiempo en los escenarios que en el hogar, más tiempo en la carretera que en la mesa familiar. Eso no convierte a Cornelio en un mal hombre en ningún sentido útil de esa categoría. Lo convierte en un hombre de su época, con las contradicciones y las limitaciones que esa época imponía a los hombres que elegían ciertos caminos. Pero esas contradicciones importan de manera directa,
porque definen de manera importante lo que vino después de su muerte. ¿Cuánto dinero ganó Cornelio Reina durante sus décadas de carrera activa? ¿Cómo administraba sus finanzas un hombre que nunca tuvo educación formal en economía ni en gestión empresarial? ¿Quiénes manejaban sus contratos y en qué condiciones favorables o desfavorables para él? ¿Cuánto de lo que generó con su música realmente llegó a sus manos en forma de dinero disponible? ¿Y cuánto se fue por los agujeros estructurales de una industria que históricamente ha explotado a sus artistas con una creatividad que contrasta con la poca creatividad que muestra para reconocer su trabajo? Guarda esas preguntas. Los 80 llegaron y Cornelio seguía en pie. Eso en sí mismo era un logro extraordinario que no debe subestimarse. El mundo de la música norteña era ferozmente competitivo y muchos de los artistas que habían tenido éxito genuino en los 60 y 70 habían desaparecido completamente de los radares. Para esa época, consumidos por las modas cambiantes, por los problemas personales, por la dificultad de mantener la relevancia en un mercado que siempre está buscando lo próximo y que tiene poca memoria por lo que ya conoce. Cornelio no. Cornelio seguía grabando con una regularidad que asombraba a la industria. Seguía llenando bailes en el norte y en las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Seguía siendo relevante de una manera orgánica y real para una audiencia que lo amaba con esa fidelidad específica e incondicional que la gente le tiene a la banda sonora de su propia vida, a las canciones que estaban sonando cuando ocurrieron las cosas más importantes que les han pasado. Sus canciones habían acompañado bodas y borracheras, duelos y celebraciones, primeros amores y rupturas definitivas. Estaban cosidas al tejido emocional de generaciones enteras de mexicanos del norte y de la diáspora mexicana en Estados Unidos, con una permanencia que ninguna estrategia de marketing podría haber fabricado. Eran parte de la vida de las personas de una manera que los artistas fabricados por la industria nunca logran ser, porque esa clase de presencia en la vida de la gente solo se logra siendo genuinamente honesto durante suficiente tiempo. Pero el cuerpo tiene su propia memoria, y el cuerpo de Cornelio Reina estaba llevando una cuenta silenciosa que él no miraba, o que miraba y prefería no nombrar, o que miraba y nombraba solo en la privacidad de los momentos en que no había nadie que pudiera escucharlo. 1987. Consolidación artística plena. Uno de los periodos más prolíficos de su carrera solista. 1992. El inicio de un deterioro de salud que nadie en su entorno quería nombrar en voz alta, porque nombrarlo habría sido darle una realidad que todos preferían mantener en el territorio de la posibilidad y no de la certeza. 5 años entre el auge y el principio silencioso del fin. Aquí viene la tercera revelación, la que más duele, la que nadie en la industria ni en su entorno cercano quiso contar durante años, porque contar esta historia con honestidad significaba confrontar preguntas sobre lo que se pudo haber hecho diferente y no se hizo. Cornelio Reina fue diagnosticado con una enfermedad renal grave, una insuficiencia renal crónica, que fue deteriorando su organismo de manera progresiva e irreversible durante los últimos años de su vida. Mientras él seguía trabajando, seguía subiendo a los escenarios, seguía siendo para el mundo exterior el mismo Cornelio Reina de siempre. Lo que sus fans veían cuando lo aplaudían y le pedían bis en los bailes del norte, ese hombre que todavía cantaba con convicción, que todavía se paraba frente al micrófono con la postura de alguien que no le teme a nada y nunca le ha temido, era en parte la actuación de un profesional que sabía que el espectáculo tenía que continuar independientemente de lo que ocurriera en el interior, y en parte la resistencia genuina y admirable de un espíritu que no estaba dispuesto a rendirse ante lo que su cuerpo le estaba diciendo, con una claridad que se volvía menos ignorable con cada semana que pasaba. Pero el cuerpo no negocia. El cuerpo tiene sus propios plazos y sus propias reglas, y esas reglas no hacen excepciones para los artistas amados, ni para los hombres valientes, ni para quienes tienen todavía canciones por grabar y actuaciones por cumplir. Las personas que lo vieron en esa época de su vida, músicos que tocaron con él en sus últimos años de carrera activa,
Personas que trabajaban en su entorno inmediato y que por lo tanto lo veían antes y después de subir al escenario, han descrito en términos muy consistentes a un Cornelio que seguía siendo un profesional ejemplar hasta el extremo más exigente de esa palabra. Llegaba puntual a los ensayos, se preparaba con cuidado para cada actuación, cantaba con todo lo que tenía en cada presentación, sin importar cómo se sentía físicamente, cumplía sus compromisos con una puntualidad que hacía avergonzarse a artistas mucho más jóvenes y en mejores condiciones físicas. Pero que entre función y función, en los momentos en que no había público mirando y no había razón para mantener la postura, se veía agotado de una manera que no era el agotamiento normal y recuperable del trabajo intenso. Era otro tipo de cansancio. El cansancio de alguien que está peleando contra algo que no puede ver desde afuera, pero que siente en cada célula de su cuerpo un agotamiento que no se va con el descanso porque no viene del trabajo sino de la enfermedad misma. Hay algo particularmente cruel en la insuficiencia renal crónica que merece ser nombrado con precisión porque la naturaleza específica de la crueldad de esta enfermedad es parte esencial de la historia de los últimos años de Cornelio. No es una enfermedad que te derrumba de inmediato, que te deja en cama el primer día y te avisa con claridad desde el principio que ha llegado para quedarse. Es una enfermedad que te va retirando capacidades poco a poco, con una paciencia que resulta en sí misma aterradora, que te hace sentir una fatiga inexplicable antes de que ningún médico haya podido poner un nombre a lo que te está pasando, que genera complicaciones sistémicas en el organismo que van acumulándose silenciosamente durante meses o años antes de que se vuelvan imposibles de ignorar. Puedes seguir parado, puedes seguir funcionando en el mundo exterior con relativa normalidad, mientras por dentro el deterioro avanza sin pausa y sin clemencia. Cornelio cantó con esa realidad dentro de su cuerpo durante años. Cantó sabiendo o sospechando, o en los peores momentos de honestidad consigo mismo sabiendo con certeza que el tiempo que le quedaba era finito de una manera más inmediata y más concreta de lo que cualquiera de las personas que lo aplaudían podía imaginar. Las palabras de quienes estuvieron cerca de él en ese periodo dibujan a un hombre que alternaba entre la negación y la aceptación con la frecuencia impredecible que caracteriza a las personas que enfrentan enfermedades serias sin la red de apoyo emocional y médico que merecerían, que tenía días de enorme vitalidad en que parecía que la enfermedad había decidido tomar un descanso y en que era posible, por unas horas, olvidar lo que se sabía sobre su salud, y días en que la enfermedad lo aplastaba con todo su peso y en que la distancia entre lo que era su cuerpo y lo que había sido su cuerpo resultaba visible e ineludible, que seguía hablando de proyectos futuros, de canciones que quería grabar, de giras que quería hacer, porque la alternativa, detenerse a contemplar con honestidad lo que se venía, era insoportable para alguien cuya identidad entera estaba construida sobre la capacidad de seguir hacia adelante, sobre la convicción de que rendirse no era una opción. Cornelio Reina era un hombre que había construido todo lo que era sobre la capacidad de persistir. La enfermedad lo estaba poniendo frente a la única situación de su vida ante la que la persistencia no era suficiente y ante la que seguir hacia adelante no cambiaba el destino, solo el camino hacia él. Quizás tú también has visto a alguien a quien amas negarse a aceptar que está enfermo, construir una ficción de normalidad que todos a su alrededor colaboran a mantener, porque la alternativa, el momento en que la ficción se rompa y haya que mirar la realidad de frente, parece más aterradora que la ficción misma. Quizás conoces esa dinámica específica del cuidado, esa mezcla de respeto genuino y desesperación silenciosa que sientes cuando ves a alguien que valoras ignorar las señales de su propio cuerpo, porque admitirlas significaría admitir la posibilidad de no estar. Quizás tú mismo has pospuesto un examen médico o una consulta porque el diagnóstico que puedes recibir al otro lado de esa puerta es más aterrador que la ignorancia en que todavía puedes vivir mientras no lo sabes oficialmente. Cornelio Reina vivió exactamente eso. Lo vivió con una intensidad y una escala que pocos podemos imaginar
y lo vivió públicamente, aunque ninguno de los miles de fans que lo aplaudían supiera que eso era lo que estaban viendo. Para 1997, el estado de salud de Cornelio era crítico de una manera que ya no admitía negaciones ni aplazamientos. Los problemas renales habían avanzado al punto en que su organismo ya no podía compensar la falla orgánica con el esfuerzo y la voluntad que habían sido sus herramientas de toda la vida. El 23 de diciembre de 1997, Cornelio Reina murió en Monterrey, Nuevo León. Tenía 57 años. 57 años. Eso hay que repetirlo para que aterrice en su verdadero peso y en toda su dimensión de injusticia. 57 años. Una edad en que muchos artistas están llegando a la plenitud más plena de su carrera, en que la voz tiene la madurez que solo da la experiencia acumulada, en que el artista sabe con una precisión que no tenía a los 30 ni a los 40 exactamente quién es y para qué sirve, lo que hace y cómo cada canción se conecta con todo lo que ha vivido. Cornelio murió a una edad en que todavía tenía décadas de música por delante, décadas de canciones que nunca se grabaron, de actuaciones que nunca ocurrieron, de versiones más profundas y más sabias de sí mismo, que nunca tuvieron la oportunidad de existir. 1940. Nace en General Terán con nada más que su voz y su hambre. 1963. Primer disco con Los Relámpagos del Norte. 1972. Traición y separación que lo deja sin su compadre, sin su red y con más preguntas que respuestas. 1997. Muere con 57 años, mientras su excompañero sigue en los escenarios, cosechando frutos que en parte sembraron los dos. 57 años del nacimiento a la muerte, 34 años de carrera musical que merecían, por la calidad y la honestidad del trabajo, considerablemente más tiempo y considerablemente más reconocimiento de los que recibieron. La noticia de su muerte sacudió al mundo de la música norteña con una fuerza que sorprendió incluso a quienes ya sabían que su salud estaba deteriorada. Las estaciones de radio del norte de México y de las comunidades mexicanas en Estados Unidos pasaron sus canciones durante horas y días. Los fans que habían crecido con su música lloraron en sus casas, en sus camionetas, en sus lugares de trabajo, en los bailes donde ya no iba a aparecer nunca más. Hubo algo en la muerte de Cornelio Reina que tocó un nervio colectivo mucho más profundo que el simple duelo por la pérdida de un artista popular. Porque no era solo la muerte de un hombre, era la muerte de algo que representaba una época, una manera de hacer música con honestidad y sin pretensiones, una autenticidad que se estaba volviendo cada vez más escasa en una industria que ya había comenzado plenamente su transición hacia la priorización de la imagen fabricada sobre el contenido genuino. ¿Y Ramón Ayala? ¿Qué hizo Ramón Ayala cuando murió el hombre que fue su compadre, su hermano de batalla, su compañero en los años en que los dos construyeron juntos algo que ninguno habría podido construir solo? La respuesta pública a esa pregunta es conocida. La respuesta privada, lo que Ramón Ayala pensó y sintió en los días que siguieron a la muerte de Cornelio, es un territorio al que ningún periodista ni ningún biógrafo ha tenido acceso real. Y eso también, esa opacidad, es parte de la historia. Aquí viene la cuarta y última revelación, la que más personas han querido enterrar, la que define no el artista que fue Cornelio Reina, sino lo que quedó de él cuando ya no pudo defenderse. Lo que pasó después de la muerte de Cornelio Reina es una historia que sus fans conocen de manera fragmentaria en el mejor de los casos, y que algunas de las personas involucradas han preferido mantener en la penumbra con una determinación que resulta en sí misma reveladora. Comienza con lo más básico y lo más concreto: el dinero. Durante más de 3 décadas, Cornelio Reina generó ingresos a través de actuaciones en vivo en el norte de México y en las comunidades mexicanas de Estados Unidos, de regalías por grabaciones que se vendían en toda esa geografía, de ventas de discos en físico durante toda la era del vinilo y del casete, y de licenciamiento de sus canciones para distintos usos. No era una fortuna al estilo de las estrellas del pop internacional con sus mansiones y sus jets privados.
pero era un patrimonio real y significativo, construido con trabajo físicamente agotador y artísticamente genuino durante más de 30 años de carrera sin parar. La pregunta que surge inmediatamente, después de cualquier muerte de un artista popular que haya tenido el nivel de actividad comercial de Cornelio, es simple en su formulación y enormemente complicada en su respuesta. ¿Dónde fue ese dinero? ¿Qué estructura legal protegía su obra y garantizaba que sus beneficiarios correctos recibirían lo que les correspondía? ¿Había testamento? ¿Había un fideicomiso? ¿Había alguna forma de organización legal que tradujera en términos jurídicamente defendibles la voluntad de Cornelio respecto a lo que debía pasar con su nombre y con su obra después de su muerte? En el caso de Cornelio Reina, la respuesta a esas preguntas no es sencilla ni satisfactoria. Lo que se puede establecer con razonable certeza es que Cornelio no dejó una estructura legal y financiera clara y robusta que protegiera su legado y garantizara la situación económica de su familia después de su muerte. Esto no es una anomalía ni una falla individual. Es la norma histórica entre los artistas de la música norteña de su generación y de su origen social. Los músicos norteños de los años 60 y 70 típicamente no tenían asesores financieros que les ayudaran a construir patrimonio de largo plazo, no tenían abogados especializados en propiedad intelectual que les explicaran exactamente qué significaban los contratos que firmaban, no tenían la cultura de planificación patrimonial que habría requerido que se sentaran a pensar en un futuro sin ellos. Vivían y gastaban en el presente. Confiaban en las personas de su entorno con la misma franqueza con que confiaban en su propio talento. Y esa confianza, en más de un caso, resultó ser una forma de vulnerabilidad. La pregunta que te dejo hoy, la que quiero que pongas en los comentarios para que hablemos entre todos, es esta. ¿Crees que Cornelio Reina sabía, en el momento en que los relámpagos del norte se separaron, el alcance real y completo de lo que Ramón Ayala se estaba llevando? ¿Crees que lo entendió en ese momento con toda su magnitud o lo fue comprendiendo lentamente, con la claridad dolorosa que solo da el tiempo y la distancia? ¿Y crees que si hubiera podido hablar libremente, sin los códigos de silencio y de dignidad y de orgullo norteño que definieron toda su manera de estar en el mundo, habría dicho algo fundamentalmente diferente sobre la historia de ese dúo que marcó a millones de personas y que terminó de la manera en que terminó? La próxima semana vamos a hablar de otro artista del norte, cuya historia tiene un nivel de oscuridad y de injusticia que todavía no ha sido contado con la honestidad que merece. Una historia de éxito enorme, de traiciones múltiples, de un final que nadie en la industria ha querido explicar con transparencia. Si lo que acabas de escuchar te llegó y te movió algo por dentro, lo que viene la próxima semana va a removerte todavía más profundo. No te lo pierdas.